Buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos nuevamente para el último encuentro del taller de herramientas informáticas. Continuamos con los temas que hayan quedado pendientes. Guille, ¿te parece? Bueno, dale. Bueno, buenas tardes a todos los que se han unido ahora al último. Había quedado un tema pendiente, yo lo tenía anotado acá en la última clase, para que lo busque un segundito. El tema de las búsquedas horizontales, que una de las participantes dijo que había quedado pendiente. Lo vemos antes de iniciar Word. Dale, ¿estás grabando, no? Sí, está grabando. Perfecto. Porque quedó ese tema pendiente en la última clase cuando hicimos búsquedas. Vamos a hacer algo rápido. Perdón. Voy a compartir pantalla. No me avisaron y ahí comparto pantalla. Vamos a compartir pantalla. Listo. Necesitaría que me confirmen si están viendo la pantalla, porque yo había abierto el Excel y me di cuenta que no estaba compartiendo. Ahí se ve perfecto, Guille. ¿Se ve? Dale, muchas gracias. Lo que yo les había enseñado en la clase pasada con el tema este de la búsqueda, vamos a hacer un ejercicio rápido. Nombre, edad y dirección, podemos poner así. Vamos a empezar Juan, Pedro, Ana y Zoe, que son siempre 4 nombres que uso: 20, 21, 22, 23. Creo que este es parte del ejercicio que hicimos la semana pasada. Calle 1, y vamos a hacer que nos genere calle 2, 3 y 4. Listo. Lo que nosotros hicimos la clase pasada fue aprender a utilizar las funciones de búsqueda de Excel, en donde aprendimos a utilizar la función búsqueda vertical, ¿sí? Que era la buscar B. Entonces, cuando ustedes tenían la buscar B, recuerden que en estos casos no era necesario tener ordenados los campos, porque las funciones buscar B y buscar H me dan la posibilidad de hacer que la búsqueda sea exacta, con lo cual no es necesario que el campo esté ordenado. Entonces yo acá puedo buscar, por ejemplo, Ana, que estaría a la mitad, y acá escribiría la función. Esto lo hicimos en la clase pasada, ¿sí? Y así yo lo voy a hacer ahora medio rápido: buscar B, y acá en el buscar B le decíamos cuál es el valor que busco, con este 4 lo pongo en absoluto, le marco la matriz en donde lo busco el valor, ¿sí? Acuérdense que siempre buscan en la primera columna, y luego le indico cuál es la columna que quiero como respuesta. Voy a traer como respuesta la edad, columna 2, y en rango le pongo 0, asegurándome siempre que el valor que voy a obtener ahí va a ser el valor exacto, con lo cual no voy a tener nunca este problema que tenía con las otras búsquedas. Entonces, fíjense que si yo a Ana le pongo, que yo, 40, automáticamente me responde con el valor 40, y si busco en vez de Ana, busco, por ejemplo, Pedro, fíjense que automáticamente está funcionando. Eso lo vimos en la clase pasada, es la búsqueda vertical. Tienen otra opción de búsqueda, que es la búsqueda horizontal. ¿Por qué le llamamos vertical? Porque lo que hace el Excel es esto: busca verticalmente, de esta manera. O sea, busca hasta encontrar el valor. Por eso se llama búsqueda vertical. Ahora, podemos hacerlo con el mismo ejemplo. Si yo tuviera una disposición distinta de la misma información, por ejemplo, si la tuviera orientada de esta manera, observen que ahí yo tengo exactamente la misma tabla de datos, son los mismos datos, el nombre, la edad, la dirección, pero los datos son cargados de manera horizontal. Fíjense, el índice acá, Juan, Pedro, Ana, Zoe, está escrito de manera horizontal. Entonces, cuando yo tengo que hacer una búsqueda, vamos a hacer el mismo ejemplo: vamos a buscar Pedro, o Ana, o Zoe, o cualquiera, pero en vez de que lo busque verticalmente, vamos a hacer que lo busque horizontalmente. Entonces, ¿cómo sería el tema? Se me fue la pantalla. Vamos a utilizar acá la misma cadena de búsqueda. Y esto lo vamos a correr un poquito, así lo vemos. Y acá voy a hacer el buscar horizontal. Buscar horizontal. Es exactamente igual la fórmula, exactamente igual. Buscar H, ¿sí? Buscar H es buscar horizontal. Y la fórmula, esto es lo que yo les decía, es exactamente igual. Fíjense que me dice, ¿cuál es el valor que estoy buscando? Igual que el buscar vertical, le voy a marcar que sea el mismo valor que está arriba. Me dice, ¿cuál es la matriz? Exactamente igual que antes,
este caso, lo que pasa es que ahora le voy a pintar esta matriz, que en la cual yo tengo los datos en formato horizontal, y acá tengo la única diferencia. Cuando ustedes buscaban verticalmente, pintaban la matriz, o sea, pintaban la matriz nombre, edad, dirección, y le indicaban cuál era la columna que querían que fuera de vuelta. En la búsqueda horizontal, pintan la matriz y lo que le tienen que indicar es cuál es la fila. En vez de columna, indican la fila. Entonces, si yo quiero que me devuelva la fila de la edad, fíjense, es la fila 9, pero la fila de la matriz es la fila 2. O sea, acuérdense de eso, no es la fila de, que, digamos, de la hoja de Excel, no es la fila de la matriz que yo pinté. Y mi matriz es esta. Si ustedes prestan atención, se las pinto acá, la matriz es esta. La fila 1 de la matriz es la fila 8, la fila 2 de la matriz es la 9 y la fila 3 es la 10. Entonces, yo tengo que indicarle el número de fila de la matriz que yo seleccione, que será la 2, si quiero la fecha, si obtengo el mismo valor, y exactamente igual que antes, acá le pongo ordenado. Voy a ponerle falso. Entonces, fíjense, los valores que encuentra, ya sea vectorial, ¿sí?, o horizontal, son exactamente los mismos. Si yo acá pongo Juan, me encuentra lo mismo. Si pongo Zoe, me encuentra lo mismo. Y si pongo Ana, me encuentra lo mismo. Pongámosle el pobre Pedro, así también lo buscan, y van a ver que la respuesta es correcta. Eso es lo que nos había quedado pendiente, que me habían consultado la clase pasada, pero si ustedes tienen la lógica de la función, si prestan atención a esta función, fíjense, buscar B y esta es exactamente igual, con la única diferencia que cuando hacen búsqueda vertical indican cuál es la columna de devolución y cuando hacen búsqueda horizontal indican cuál es la fila de devolución de datos. Si ha quedado claro, vamos a ir al tema de Word, así vemos el gestionador que tiene el paquete de Office para manejar los documentos de texto. Vamos a abrir un documento en blanco y vamos a arrancar desde cero. No sé si hay alguna duda más con el tema este que hay en Excel. Si hay, me la tienen ahí por chat. ¿Sí? Si no me lo quedó claro, sigo. Bien, no veo que nadie se esté quejando, que sí, se ve que o se ha cortado la conexión o vamos para adelante. Bueno, vamos con el tema este de Word. Gente, el tema de Word, yo les pasé un manual donde está toda la información. El tema de Word es bastante más sencillo que lo que tenemos que ver de lo que vimos de Excel, porque Excel es siempre un poco más complicado. Lo que vamos a ver son los tips generales de Word que ustedes tienen que manejar. ¿Para qué? Para lograr estandarizar y manejar bien el procesador de texto de Microsoft. Cuando ustedes abren el archivo de Word, en la práctica lo que se está abriendo siempre es una plantilla que se llama normal.dot, en donde tienen una configuración general de tipos de letras, tipos de fuente, espacios, estilos y todo lo que hace a una escritura. Ahora, cuando yo necesito hacer un documento que sea personalizado, yo no les voy a enseñar en esta capacitación, porque nos queda poco, qué es la fuente, o cómo se hace negrita o subrayado, todo este tipo de cosas, porque asumo que ya ustedes lo saben manejar. Esto en el secundario se ve, entonces son cosas bastante comunes. Lo que me interesa es cómo hacer con la estandarización, o cómo hacer para que todos mis documentos tengan una presentación más profesional. Cuando yo empiezo a trabajar en Word, tengo que tener en cuenta dos datos que son fundamentales: los temas y los estilos. Siempre hay una confusión, porque cuando yo abro el Word acá en inicio, siempre tengo esto que se llama estilo, y normalmente me manejo cuando empiezo a hacer un documento con lo que me marca acá el estilo, si esto es un subtítulo, si esto es un título, entonces lo voy marcando. Ahora, antes de hacer esto, normalmente cuando ustedes trabajan en Word, lo que se hace en Word es un documento normalmente que se va a presentar, se va a hacer una impresión, a diferencia de un Excel que puede ser usado para hacer cálculos. Normalmente lo que se hace en Word es porque tiene un grado de presentación. Entonces tenemos que ser cuidadosos con lo que vamos a hacer. Entonces, antes de empezar, lo que es conveniente hacer es lo siguiente: es
primero que nada, ir a la parte donde, donde tienen las pestañas, y principalmente ir a la pestaña esta de disposición, y ahí es donde se empieza a trabajar. En la pestaña de disposición, lo primero que van a diseñar ustedes, vamos a poner acá en la vista, en el zoom de una página para que vean lo que yo voy a tocar, ¿sí? Es lo que yo voy a hacer acá, vamos a ocultar esto, lo que voy a hacer acá es definir cuál va a ser la disposición del, digamos, del formato del documento con el cual yo voy a trabajar. Entonces, siempre lo primero que hago es ir a disposición. ¿Por qué? Porque si me pongo a escribir y después doy formato, normalmente voy a tener que hacer correcciones. Entonces me conviene primero definir qué es lo que tengo que, digamos, que armar en cuanto a la hoja, en cuanto a tamaños y todo lo demás, y después recién me pongo a escribir. Entonces, primer dato, ir a disposición. ¿Qué es lo que defino acá? Primero, el tamaño de la hoja. ¿En qué voy a imprimir? Si va a ser un formato legal, A5, A4, carta, lo que sea. El estándar, A4 o carta. Si son documentos y trabajan en algún estudio de abogados o para presentaciones oficiales, será legal. Entonces, esto hay que definirlo previamente para dejar el formato preestablecido. Entonces, formato A4. Luego, normalmente, bueno, el tema de columnas, esto normalmente es una excepción que escriban tipo periódico y quieran trabajar con 2 o 3 columnas, pero vamos a hacer con una columna. Paso 2, definir la orientación, si es vertical u horizontal, ¿sí? Para ver cómo va a ser el formato de presentación y de impresión. Y tercer tema, un tema importantísimo, que uno no ve las consecuencias hasta el momento que hace la impresión, el tema de los márgenes. El tema de los márgenes es fundamental. ¿Por qué? Porque el tema de los márgenes es el que me va a permitir a mí determinar el carácter de impresión. Cuando yo tiro esto a una impresora, cómo va a salir presentado en el momento que lo imprimo. Cuando yo hago una, por ejemplo acá, les voy a poner esto para que vean el tema este de los márgenes. Fíjense, cuando yo hago y defino los márgenes, tengo los normales, tengo un margen estrecho que es casi sin disposición. El margen básicamente es el espacio que tengo entre donde termina la hoja y donde yo iniciaría a escribir, ¿no? Ese es el margen que estoy hablando. Ahora, fíjense que este margen yo lo marqué como estrecho, ahí lo pondría en normal, fíjense que se desplazó hacia abajo y hacia la derecha, y el que es hiper importante es este, el reflejado. ¿Por qué es importante? Cuando ustedes tienen que hacer una presentación o una carta o tienen que imprimir un apunte y esa impresión la tienen que hacer en una impresora en donde van a imprimir en doble fax, ¿qué es lo que les va a pasar? Si yo trabajo con un margen normal, cuando voy escribiendo, empiezo a escribir, escribo, observen el margen que tengo acá a mi izquierda. Cuando paso a la segunda hoja, vamos a ir a la segunda hoja, acá ya estoy en la hoja 2, fíjense que sigo escribiendo en el mismo margen. Si ustedes hacen impresión en doble fax, esto les va a quedar y cuando abrochen el documento, cuando lo lleven y hagan, lo abrochen con una abrochadora, lo lleven a una donde se lo impriman y tengan que o perforarlo o abrocharlo, esto que está acá a la derecha en la práctica, en la impresión en la otra hoja, es lo que se va a ver del lado izquierdo, porque se imprime en el reverso de la hoja. Entonces, este margen que está acá a la derecha en la práctica va a ser el margen que va a estar acá de izquierda en la segunda hoja. Entonces, si ustedes tienen y quieren imprimir algo que saben que se va a trabajar y se va a imprimir en doble faz, es decir, en una hoja de los dos lados, tienen que prever acá en la disposición que el margen tiene que ser reflejado. Entonces, en la primera hoja, ¿sí? Yo me pongo a escribir y cuando voy a la segunda hoja, el margen lo voy a tener en el mismo tamaño acá, observen, pero cuando haga la impresión, este tamaño me lo va a reflejar para el otro lado. Lo vamos a ver en una vista de 2 hojas, para que se den cuenta bien. Vamos a poner así varias páginas. Entonces, observen ahí. Vamos a cambiar acá a disposición, vamos a poner la orientación para que lo vean como vertical. Entonces, fíjense ahí cómo yo voy teniendo siempre el mismo formato de impresión, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la impresión en doble faz, siempre me voy a asegurar que el lado ancho siempre me va a quedar a la izquierda. Por eso es fundamental que siempre ustedes, cuando arranquen cualquier documento, lo primero que tienen que hacer es ir a la parte de
disposición, ¿sí? Y ahí definir entonces estos parámetros que son fundamentales, para evitar después todos los errores que puedo tener en el momento de impresión o que imprimo y me sale de manera incorrecta. Bien, entonces dijimos, primer dato, ir acá donde dice disposición y defino estos 4 valores. El tamaño, la orientación, los márgenes y si quieren el número de columnas. Segundo dato a tener en cuenta. Una gran confusión que hay normalmente, que es el tema de el diseño de la página. Yo cuando hago una página en Word o un documento, tengo esto que normalmente se presta mucho a la confusión. Esto que son los temas y esto que son los estilos. Que a primera vista son cosas muy, muy parecidas, porque si ustedes buscan información van a ver que los temas se refieren a lo que es, vamos a ir acá, fíjense, a diseño, y ustedes buscan información y van a decir, bueno, el tema se refiere a lo que es el formato de documento, tipo, estilo de letra, espaciado, formatos. Entonces, digamos, el estilo o el formato que yo le voy a dar a una hoja. Ahora, me voy a inicio y tengo de vuelta lo mismo. Entonces, tengo de vuelta el estilo, fíjense que tengo los tipos de títulos y todo esto. Entonces, se presta mucho a la confusión qué es lo primero o cómo tengo que identificar esto. La idea es esta, como concepto. Miren, voy a ir a un concepto que excede el tema del Word, pero sé que me van a entender. Lo primero que se define es el diseño, el tema. Y lo segundo que se define es el estilo. Dicho en criollo. Yo primero defino el traje que me voy a poner, si me voy a poner un traje, ¿sí? Me hago hacer un buen traje o compro un buen traje, ese sería el tema. Y lo segundo que defino es la camisa y la corbata. Ese sería el estilo. Vamos a sexo femenino. Lo primero que definen sería, no me reten, lo primero que define sería, ejemplo, el vestido de novia. Ese sería el tema. Lo segundo que definen sería el maquillaje. Ese sería el estilo. Entonces, lo primero que yo tengo que definir, es esto, el tema. En función del tema que yo elija acá, el paquete de Office me da un montón de alternativas de distintos temas para que yo arme una hoja según, o un documento, no una hoja, un documento en función de un tipo, una determinada presentación o un estilo personal de presentar información o lo que ustedes necesiten. Entonces tienen todos estos estilos. ¿Qué es esto? Yo digo estilo, todos estos temas. ¿Qué son todos estos temas? Son distintos, digamos, formatos estandarizados que hacen a una armonía general en cuanto a la documentación o cuanto al tipo de documento. Entonces, fíjense, yo, por ejemplo, voy a elegir, a ver, por ejemplo, que es orgánico. Fíjense, cuando elijo orgánico, tengo todos estos distintos formatos de acuerdo al tema. Supongamos que voy a elegir esto va muy a gusto de cada uno, o que tiene un título ahí que lo estoy viendo, fíjense que es un formato centrado, y cuando presiono acá ya tengo el formato, ¿sí? El formato del tema, y me voy a inicio, el estilo se adapta al formato que yo generé. Fíjense que en el tipo de fuente, que son las predeterminadas que el Word me propone de acuerdo a todo el formato que yo le voy a dar a mi documento, acá, por ejemplo, tengo el Garamond, pero si yo eligiera, por ejemplo, en diseño un tema de Office, fíjense, vamos a ir a automáticamente en el estilo va al paquete estándar de Office, que es el Calibri. Entonces, este tipo de letras, ¿sí? Esto que son las fuentes del tema, por eso le llaman acá fuente del tema, son las que el Word les propone para que todo el pacto, digamos, todo el documento tenga una determinada armonía en cuanto a la manera de presentarse. Entonces, una vez que yo definí el diseño, vamos a ir yo creo que había elegido uno por acá, no me acuerdo cuál era, qué sé yo, orgánico. Había definido, por ejemplo, este estilo centrado. Recién ahí me voy a trabajar en lo que sería la carga de datos, porque ahora este estilo, fíjense, el estilo de título responde al formato que yo determiné. ¿Sí? Entonces ahora si quiero escribir un título secundario, acá escribo presentación. Entonces fíjense que
todo el formato y el esquema, ahora sí me voy al texto normal, ¿sí? Esto es un escrito y empiezo a escribir lo que corresponde. Pero si ustedes prestan atención, todo el esquema, todo el formato, todos los estilos responden a lo que previamente yo definí. Vamos a ir acá a la vista. Me siguieron la idea de cómo sería la secuencia para lograr una presentación. Me van siguiendo ahí. Si me van tirando algo por el chat, yo me voy quedando más tranquilo que me están siguiendo. Van bien, se entiende cómo sería la lógica, ¿no? Bien, vamos a ir a vista y vamos a ver una página acá. Vamos a ir al ancho de la página para que vean cómo va tomando formato. Entonces, supongan ustedes que esto también se plantea mucho en los cursos y ustedes pueden decir, che, Guille, está bueno, está interesante porque yo puedo tener un estilo, por ejemplo, hago un currículum y le di un formato, pero después ya no me acuerdo. ¿Cómo puedo hacer para guardar esto? Porque este es un estilo propio. Porque aparte de este estilo, yo ya lo puedo definir, ¿sí? Y ya dejarlo previsto con todos los colores, porque acá aparte en temas, yo me voy a disposición acá, discúlpenme, a diseño, y no solo puedo cambiar este esquema que yo definí, sino también puedo establecer el tipo de letra. ¿Lo ven? Esto, vuelvo a repetir, es muy personal, pero hace a la presentación, hace a lo cuando uno lee un documento o un trabajo presentado con el nombre de ustedes, lo que yo estoy viendo es lo que ustedes me están mostrando, que es esto, ¿sí? Es una valorización visual de la que estoy haciendo y tiene mucho que ver, digamos, el formato de presentación. Entonces, supongan que yo voy definiendo esto, fíjense, fui estableciendo, defino la gama de colores, ¿ven? Entonces, yo todo esto lo defino como tema. Vamos a cambiar acá, por ejemplo, este tipo de, fíjense que ahí elegí una gama de colores. Una vez que yo definí todo esto, ahí ya voy trabajando. Por ejemplo, si tengo un texto acá, esto es importante, ¿sí? Y lo quiero destacar como énfasis. El énfasis de ese texto responde, acá lo vuelvo al formato normal. Entonces, no tengo el énfasis todavía, vamos a poner así, enter, y lo voy a volver a normal. Entonces, está rebelde. Quédate ahí. Vamos a hacer así, normal. Vamos a guardar, hacemos escape, y ahí está. Listo, me volvió a formato normal. Rebelde, güey, ¿eh? Listo. Entonces, fíjense que todo el esquema de todo el documento responde a esto, a lo que es el estilo. Lo que les decía recién. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, quiero mantener esto y no quiero comerme otra vez la semana que viene, cuando tenga que empezar a hacer mi paquete, una tesis o una presentación o un escrito, hacer todo esto de vuelta? Si bien ustedes tienen la plantilla, acuérdense que yo cuando arranqué le dije, el Word arranca siempre con una plantilla, yo puedo guardar esto como un estilo propio y hacer que el Word, cada vez que haga un documento, me lo establezca con estilo. A modo de ejemplo, suponete, yo puedo tener un estilo para el trabajo, un estilo, por ejemplo, para el currículum y un estilo para presentar documentación. Entonces, si a mí este estilo me gusta y me sirve y yo no quiero cambiar y lo quiero mantener, lo que hago es esto. Me voy a archivo y le voy a dar guardar como, pero en vez de, lo vamos a guardar en mis documentos para que vean. En vez de guardarlo como un documento de Word, que sería un archivo .doc, lo que voy a hacer lo voy a guardar como una plantilla de Word, que se va a guardar con el nombre de archivo.dot, en vez de doc.dot. ¿Qué es lo que se guarda como plantilla? Lo que se guarda es el formato y el estilo que yo le di a esa plantilla. Entonces, supongamos acá que yo esto lo guardo como escritos, es una plantilla escritos profesionales. Le puedo dar el nombre que quiera. Y le doy guardar. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Yo voy a abrir un documento de Word desde cero, ¿sí? Para que vean que lo tengo de cero. Cuando abro el documento de Word, fíjense que el documento abre como abriría cualquier Word en cualquier formato. Es decir, siempre con el documento y el formato estandarizado de Word. Ahora, si yo quiero abrir en mi formato, vamos a abrir acá, de vuelta, vamos a ir a Word, ¿sí? Ahí se abrió el Word.
En vez de abrir un documento nuevo, documento en blanco, lo que hago es nuevo. Y fíjense que el paquete de Office me ofrece una tabla con un montón de plantillas, pero si yo presto atención acá tengo algo que dice personal. Cuando me voy a personal aparecen mis plantillas profesionales, es decir, el formato de mis escritos. Entonces yo me voy acá a escritos y fíjense que tengo mi plantilla ya armada. Y yo ya puedo empezar a trabajar sin tener que darle el formato previo. Es decir, que voy manteniendo toda mi estructura de formato. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a el formato y el estilo con el cual yo trabajo. Es más, esto yo cuando le dé guardar, archivo, guardar como, por supuesto, el Word me va a proponer que lo guarde como un documento de Word. Fíjense que a diferencia, ahora yo lo guardo como un documento. Y esto es un documento de Word que está guardado ahí en mis documentos. Vamos a cerrar todo. Vamos a abrir el Word de vuelta de cero. Entonces, yo tengo guardado un documento, ¿sí? Que se llama título, que está guardado como mi documento. Lo puedo ver si quieren dentro, vamos a darle a abrir, y fíjense, yo lo tenía, vamos a poner examinar, y ahí lo tienen, ¿ven? Título. Está guardado como documento. Las plantillas están guardadas acá, si los muestro, ¿ven? Dentro de plantillas personalizadas, ahí se guardó la plantilla. Lo hizo solito el Office, cuando yo le puse plantilla, me lo guardó dentro de plantilla. Vamos al documento. Abrimos el documento y vamos a ver el tema de el formateo que puedo llegar a hacer. Dentro de lo que yo empiezo a escribir, esto lo manejarán, por supuesto, todo lo que es la orientación de párrafo, izquierda, derecha, centrado, ahí yo tenía un escrito centrado. Lo que tienen es esto, que a veces se suele usar mucho, que es la justificación. ¿Qué es la justificación? Cuando yo escribo algo, voy a escribir, sí, algo así cortado, vamos a escribir varios. Escribiendo, dejando espacios en blanco, ¿no? Bueno, para que vean qué sería esto de las justificaciones. Párrafo justificado a la izquierda, alineación a la izquierda. Párrafo justificado alineado a la derecha, me alinea todo a la derecha. Centrado, me hace una orientación centralizada, y este ajustado, ¿sí? O justificado, me expande el texto. ¿Para qué? Para que ocupe siempre el ancho. ¿Qué ancho? El ancho que yo le di acá cuando hice el diseño y le di acá en disposición y le di los márgenes. Me está respetando el ancho este que yo le había dado. ¿Sí? Entonces, por eso yo voy trabajando ya sobre una plantilla que tengo hecha. ¿Qué pasa si quiero modificar o trabajar sobre las tabulaciones o las sangrías? Que también es algo que por ahí se genera mucha duda. En el tema de las sangrías, lo que yo les sugiero para no renegar es, cuando ustedes tienen acá, van a inicio, tienen este tema del párrafo, pero tienen acá, sí, hay varias maneras, pero acá en diseño, donde está a disposición, acá está, tienen el tema este de la sangría. Fíjense que yo puedo seleccionar un párrafo y aplicar la sangría izquierda o aplicar la sangría derecha. ¿Sí? Fíjense que la sangría es la distancia que tengo, ¿sí? En el margen. Pero ¿dónde veo esto? La manera como ustedes van a hacer un documento y de la manera rápida, digamos, para saber cómo van a trabajar con las sangrías y los márgenes, sería hacer algo así. Vamos a poner una hoja en blanco. Lo ideal es hacer esto. Es ir a vista y decirle al Word que les muestre la regla. ¿Qué es la regla? Es acá donde tienen, fíjense, ahí tienen en tamaño de centímetros, tienen el formato que va a tener su documento. Este formato, yo acá no, por más que haga zoom, no puedo agrandarles mucho esto, pero tiene que ver con los tipos de sangría que ustedes van a utilizar. La sangría que ustedes van a utilizar tienen tres tipos de sangría en Word. Tienen la sangría derecha, la sangría izquierda, ¿sí? Después tienen la sangría francesa, y también pueden utilizar, pero esta de la sangría en primera línea, normalmente bueno, no se usa mucho, eso dependerá del documento, pero ¿qué es esto de la sangría? Vamos a un modo de ejemplo. Vamos a borrar esto y vamos a ver que es una sangría derecha. Si yo marco sangría derecha, fíjense dónde tengo el margen acá, ¿no? Cercano a 9, ¿sí? Yo voy a marcar mi sangría derecha acá en 6.
¿Qué le estoy diciendo al Word? Que escriba lo que escriba. Ah, no marqué, disculpen. Vamos a marcar la sangría en 6. Entonces, fíjense, ahí tengo sangría 6. Y yo lo que le estoy diciendo al Word, que escriba donde escriba, siempre me va a llegar al 6, como acá lo voy a tener orientado al medio, lo vamos a orientar, fíjense, a la derecha. Entonces, fíjense, me está llegando al valor de sangría de 6 y no me pasa de ese valor. Esto es lo que se llama sangría derecha. Entonces, yo establezco la sangría derecha moviendo este pestillo que tiene acá este indicador, ¿sí? Indicándole cuál sería el espacio que voy a dejar en este párrafo desde el margen. Acá tengo el margen, que también lo puedo trabajar, por eso es importante que poder trabajar con la regleta esta que les propone el Word. Entonces yo acá podría establecer, esto sería un margen personalizado, a la izquierda podría dejar ese espacio y digo, este es el espacio de impresión, o sea, el margen, pero establezco una sangría. Esta sería sangría derecha. Entonces, por más que yo quiera escribir, la sangría, observen, no me va a dejar pasar. Tengo las segundas opciones de sangría. Vamos a borrar todo esto. Vamos a ver lo que es la sangría sobre el costado izquierdo. La sangría izquierda, acá, vamos a ir acá, documento acá está. Acá estoy a la izquierda. Fíjense, yo acá, vamos a hacer un hoja en blanco, tengo marcado el margen y la sangría. Yo si quiero correr el margen, nuevamente, podría marcar el margen por acá, ahí puse el margen a la izquierda. Acá a la izquierda sí me tengo que tener cuidado porque es donde tengo que abrochar o perforar. Pero vamos a suponer que marqué el margen. ¿Cuáles son las sangrías que tengo a la izquierda? Son distintas. Vamos a escribir un párrafo. ¿Sí? Vamos a escribir algo así. Estoy escribiendo rápido cualquier cosa para que ustedes vean. Ahí no tengo sangría. Vamos a escribir un párrafo de 3 líneas. Esto es un lenguaje nuevo. Bien, entonces ahí tengo este párrafo escrito. Cuando yo quiero tener sangría a la izquierda, la primera posibilidad que tengo es poner una sangría en la primera línea. Entonces fíjense, la sangría en la primera línea lo que hace es desplaza la primera línea del escrito y todo lo demás lo deja con la sangría o margen general. Si yo tengo este tipo de escritos, lo que hago es, con el pestillo que está arriba, acá arriba, ahí marco mi sangría izquierda. Entonces, cuando me pongo a escribir, hoy es día miércoles y sigo escribiendo, ¿sí? Fíjense que la segunda línea, yo no toqué ahí nada, la segunda línea automáticamente se posicionó en el margen que tengo a la izquierda y respetó lo que se llama sangría en primera línea. Otra situación que ustedes pueden tener es, vamos a borrar sangría en primera línea, es trabajar lo que se llama sangría francesa. ¿Qué es la sangría francesa? Es exactamente lo mismo, pero al revés. Yo lo que hago en sangría francesa es hacer que la primera línea arranque en el margen y la segunda línea sea la que se desplaza. Entonces, para trabajar con la sangría francesa, yo tengo que trabajar acá, fíjense, tengo que buscar acá con la ayuda del Word, fíjense que desplace todo y voy a correr la primera línea a la izquierda y acá tengo la sangría francesa. Entonces, lo que hago acá es lo siguiente, fíjense, me pongo a escribir, hoy es miércoles, estoy escribiendo cualquier cosa con error, no me reten. Entonces, van a ver que cuando llegue a la segunda línea, automáticamente el texto se va a ir desplazando en ese margen. Esto es lo que se llama sangría francesa. Es decir, primera línea del texto, bien en el margen y todo lo demás corregido sobre una tabulación. El valor de la tabulación, cuánto se desplaza de acá hasta acá, este espacio, está predefinido en Word. Creo que lo tiene en el manual, yo no me acuerdo, pero no sé si es 1.37, algo así, pero es un dato técnico que no me suma mucho. Cuando yo quiero hacer una tabulación propia, y digo, por ejemplo, supongamos que quiero poner acá estos datos, hacer un nombre y poner en un segundo nivel acá teléfonos. Pero quiero escribir, vamos siempre con Juan y Pedro. Fíjense que ahí escribo Juan y quiero a posterior poner el número de teléfono de Pedro. Fíjense que me sale escrito al lado. Si yo quiero que salga en la misma posición, hago un tab, no me llega, otro tab no me llega, porque está predeterminado en el paquete de Word. Si yo quiero que esto salga a un formato predeterminado mío, por ejemplo, poner los nombres
en la posición 1 y el teléfono en la posición 4 y, por ejemplo, un código postal en la posición 8, lo que hago es lo siguiente. Habilito la regla, tal cual como la están viendo acá, fíjense, la habilito la regla, y quiero que presten atención a esto. Acá viene en el vértice izquierdo, no sé si alcanzan a ver el ratón, yo no puedo hacerle zoom porque estamos en vivo, pero si prestan atención estoy moviendo el ratón bien en el vértice izquierdo. Si ustedes prestan atención, hay como una L ahí, que es como un guión. Eso me está diciendo que la tabulación que yo vaya a hacer va a ser una tabulación sobre izquierda. Si yo hago clic, fíjense que queda al medio, me está diciendo que es una tabulación centrada, y si hago clic nuevamente me está diciendo que la tabulación va a ser sobre la derecha. Entonces, yo voy a marcar tabulación izquierda, ¿sí? Vamos a marcar ahí, tabulación izquierda, ahí está, tabulación izquierda, y voy a marcar los valores donde quiero tabular. Entonces dije, los nombres los voy a poner en la posición 2, hago clic en 2, fíjense que quedó marcado el 2 con la tabulación, dije que el teléfono lo iba a poner en 5, hago tabulación en 5, y por ejemplo en 8 quiero poner la tabulación, o en 9 de otro dato, pero voy a hacer tabulación derecha. Entonces vamos a hacer así, vamos a aplicar tabulación derecha, y en el 9 marco tabulación derecha. Observen que me queda totalmente distinto el dibujito, ¿lo ven? ¿Sí? Si no, en la grabación tendrán que ponerse el lente y lo verán bien. Entonces, vamos a ponernos a escribir. Hago tab, y observen que al hacer tab, presten atención al sonido, ¿ven? Tab, ya no fue a la tabulación que tenía el Word en su formato original, sino que ahora está respetando la tabulación que yo le puse. Cuando yo hacía en el documento original de Word la tabulación, fíjense que me hace los espacios, lo ven ahí 1.37. Cuando me voy a la hoja esta que yo tengo preformateada, que estoy trabajando acá, ven que las tabulaciones me las va a hacer en función de lo que yo le he marcado. Entonces vamos a escribir. Yo digo, bueno, el primer dato va en 2. Juan, vamos a escribir nombres que están ahí, Ángeles. Ángeles. Tab, se fue a la posición 5. 22. Se va a ir ahora a la posición 9. Y vamos a escribir acá calle 8. Observen que Ángeles y 22 está tabulado a la izquierda, es decir, desde la posición del tab empieza a escribir de la izquierda a la derecha, y la posición del tab acá, que está en 5, empieza a escribir de la izquierda a la derecha. Pero yo le puse tabulación derecha, con lo cual, cuando yo voy escribiendo, mantiene la tabulación o posición del lo último que yo escribo a la derecha, calle, fíjense, A8, y me mantiene esa posición. Es decir, como es tabulación derecha, ¿sí? Donde es tabulación derecha, no me pasa de esa posición. ¿Está? Entonces, ahí es donde voy dando el formato a cómo va quedando esto. Entonces, fíjense, vamos a escribir ahora tab, por ejemplo, Katia, que veo que está escribiendo. Fíjate, Ricardo, que te están haciendo una pregunta. Eso es para vos. Katia, ¿sí? Por ejemplo, no sé cuántos años tendrá Katia, le vamos a poner 22, y vamos a poner vive en la calle 5. Entonces, observen el detalle de la tabulación, ¿sí? Por ejemplo, que tengo a Paula, vamos a ponerle 23, y una calle así cualquiera. ¿Lo ven? Entonces, por eso les enseñé la sangría primero. Entonces, ¿qué tipo de sangría tienen? La sangría derecha siempre respeta el valor derecho como el valor fundamental, no puede ir más allá del valor que yo marqué como sangría, y el izquierdo sería el mismo concepto, pero hacia la izquierda. Es decir, yo no me puedo pasar de los formatos que doy de izquierda. Entonces, esos serían otros formatos. ¿Puedo guardar este formato? O sea, yo podría establecer esto y guardarlo dentro de mi plantilla. Sí, la respuesta es sí. O sea, yo podría al comienzo, como hice al comienzo de cuando les empecé a dar esto de Word, cuando les enseñé cómo guardar el diseño y el estilo, les dije, bueno, guárdenlo como una plantilla, tranquilamente ya podría haber diseñado estas tabulaciones, esos márgenes, y haberlos dejado, digamos, predeterminados para mi plantilla, que se llama hoja de trabajo o plantilla de trabajo. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que es el formato de la documentación, ¿sí? O de los documentos que ustedes hagan. Otro tema que surge también mucho es el tema de los espacios que hay. Vamos a escribir los espacios que tienen entre líneas. Esto es bastante estandarizado. Si yo voy escribiendo, vamos a hacer un copiar-pegar acá.
Y observen que acá tengo todo, digamos, un texto escrito. ¿Cómo hago para determinar los espacios que voy dejando entre párrafo y párrafo o entre línea y línea? Acá dentro del párrafo yo tengo esta opción que es la opción de interlineado, en donde puedo definir el espacio que voy dejando entre línea y línea. Ahora, estos valores 1, 1.5, 2, 2, 5 se refieren a los espacios que tengo entre estas líneas. Por ejemplo, si pongo 0, 1 puse, son los espacios que tengo entre estas líneas. Pero cuando yo hago el punto y genero un nuevo párrafo, este párrafo, fíjense que inicia en una distancia que es distinta, no es una distancia de 1, ¿sí? Sino acá veo que hay una distancia seguramente de 1,5 o 2. Entonces, fíjense que esto lo puedo determinar también. ¿Dónde veo esto? Si ustedes prestan atención acá, donde tengo la parte de párrafo, tengo la posibilidad de quitar el espacio después del párrafo o agregar espacio. Estas serían opciones que tengo de interlíneas entre párrafos. Entonces, ustedes desde acá, si hacen clic acá en el botón este que tienen acá abajo, en el vértice este, ahí tienen la alineación del texto y los espaciados. Fíjense que acá tienen las sangrías y tienen los espaciados. Anterior, y fíjense, el posterior lo tienen en 8 puntos, ¿vale? Yo ahí les voy a agrandar para que vean y vean cómo se va modificando. Vamos a borrar esto, lo vamos a hacer con 2 líneas. Entonces vamos a marcar el párrafo. Acá no tengo sangría. Fíjense, el espaciado entre líneas es de 0. Yo acá podría fijar un método sencillo o una línea y media, ¿sí? Pero vamos a ponerlo en sencillo y acá yo voy a empezar a poner, fíjense, los espacios. Vamos a poner 0, automático. Vamos a poner 18 puntos y ahí automáticamente me cambió los puntos que tengo en el párrafo. Entonces eso también lo tengo que formatear de acá desde la posición de párrafo. Otro tema que también suelen consultar bastante es el tema de todos estos errores. ¿Qué posibilidad tengo con el paquete de Word de hacer correcciones? Cuando yo escribo algo, voy a escribir algo mal a propósito, el profe es un burro, ¿sí? Observen, acá vamos a poner el con minúscula, y me lo está corrigiendo porque está en autocorrección. Acá yo tengo 2 errores, ¿sí? Tengo un error gramatical, ¿sí? Y un error uno es gramatical y el otro error, esperen que acá lo tengo, es de ortografía. Oh, se me fue, L. David, se me fue el nombre. Este es un error de ortografía, o sea, acá burro está mal escrito. Y acá tengo un error gramatical. ¿Por qué? Porque el párrafo yo lo debería haber iniciado. Para corregir esto rápidamente, ¿cómo hacen? Cuando ustedes tienen un texto, ¿sí? Cuando tienen un texto, a ver si yo debo tener abierto, creo que me fijé el manual que les había mandado a ustedes. Vamos a tomar el manual que yo les mandé a ustedes. Vamos a agarrar y voy a copiar algo, así tengo un texto. Voy a copiar esto y me lo voy a llevar a esto. Perfecto, y me lo llevé. Entonces, fíjense, si ustedes observan acá, fíjense que yo tengo varios errores marcados, el Word me está marcando, acá haciendo un underline, o sea, me está marcando una línea abajo, donde tengo errores. Esto pasa mucho. Si prestan atención, yo digo, pero juez, entro a mirar, no veo error, productora, no veo error, práctica, es más, práctica está bien escrito, luego que está con el acento, luego está bien. Entonces, hay algo raro acá que no estoy terminando de entender qué es lo que está pasando. Y fíjense que tengo dos errores acá. Tengo un error bien determinado como error y esto no me queda claro. ¿Qué situación tengo acá? La situación que tengo es el diccionario que está predeterminado en el Word. Cuando yo quiero corregir esto, por ejemplo, que yo tengo, que está escrito, digamos, en el diccionario castellano, acá lo que hago es simplemente marco con el botón derecho y hago la corrección. Entonces, y si es más, si le doy Enter, ¿sí? Ahí ya me queda corregido. Esto me doy cuenta que el error está acá en el diccionario, ¿por qué? Porque cuando hago clic, fíjense que veo que las referencias que me está dando son en inglés, es decir, que me está tomando
el texto sobre el formato estandarizado del Windows, que es digamos, el teclado que yo tengo, lo estoy usando en un teclado en inglés y estoy tomando el formato del idioma del Windows, lo tengo en inglés. Entonces, me está tomando eso como error, fíjense, empresa, ven que me propone correcciones para hacerlas en inglés. Entonces, ¿cómo se corrige esto? Seleccionamos todo, vamos a ir a revisar, la pestaña de revisar me permite corregir no solo ortografía, sino también gramática. Pero observen acá, yo voy a ir acá a revisar y lo primero que voy a hacer acá en idioma es establecer el idioma de corrección. ¿Por qué? Porque esto yo lo que hice fue, no lo escribí, si yo escribo acá en el idioma mío, fíjense, lo escribo en el idioma predeterminado de mi documento, voy a escribir en 2000, un juez, fíjense que no me lo marca como error, federal. ¿Cuál es la diferencia? Esto está en un diccionario y esto está en otro. Entonces, cuando yo trabajo con mucho texto, lo que tengo que hacer es indicarle en la pestaña revisar idioma, el lenguaje o idioma de corrección. Entonces, fíjense que yo tengo acá 3 idiomas en mi compu. Entonces, fíjense, español, 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 pero me lo está corrigiendo, evidentemente, el texto en inglés. Entonces, le voy a poner que el texto tiene que ser corregido en español Argentina y automáticamente, fíjense que todos los errores desaparecieron. ¿Qué me aparece acá como error? Esto que está marcado como un underline, pero fíjense que tiene otro color. Esto no es un error de ortografía, sino un error gramatical. Acá el error es que tengo un doble espacio ahí, simplemente le doy botón derecho y que me lo corrija, y me lo corrige acá. Es más, acá veo que hay un error, fíjate, está faltando el punto. Bien, entonces, eso sería una manera de trabajar con las correcciones. Siempre, siempre teniendo en cuenta el tema del el diccionario. Antes que se nos termine la clase, vamos a integrar todo. Supongamos, vamos que yo quiero poner acá este documento, vamos a ir a como lo habíamos al comienzo, vamos a borrar todo. Y vamos a trabajar con la primera hoja, título, por ejemplo, podemos poner ventas, presentación de ventas, y acá podría poner tabla de compras. Lo que voy a hacer es integrar el Office con balas, no, compras. Este otro tema, gente, no me está corrigiendo, no les va a corregir cuando escriban en mayúscula, ¿no? Bien, supongan que yo quiero hacer acá una tabla de compras y ventas. El Word de por sí me da la posibilidad de insertar, si quiero, una tabla, acá lo vamos a insertar acá abajo. Supongamos que yo quisiera hacer una tabla de algo simple, periodo, compras, ventas. Entonces yo podría insertar una tabla, entonces le podría decir, yo quiero una tabla de, supongamos, vamos a hacer un trimestre, necesitaría periodo, compras, ventas, que sean los títulos, y vamos a hacer un trimestre. Entonces necesitaría 4 líneas. Una para el título y 3 para el trimestre. Entonces fíjense que armo una tabla y yo podría acá armar, por ejemplo, periodo, ¿sí? Acá podría poner compras y acá podría poner ventas. Fíjense que todo el formato va de acuerdo a mi formato inicial, a mi estilo inicial, ¿no? Acá entonces podría poner enero, febrero, marzo, y acá podría poner, vamos a hacer números rápidos, 100, 200, pero si ustedes prestan atención, esto no es ni más ni menos que un texto, ¿no? O sea, yo no puedo hacer cálculos, no puedo hacer nada con esto porque no deja de ser un texto común y corriente. Es más, si quiero poner signo peso lo tendré que poner a mano, las alineaciones evidentemente tendré que pintar y alinear acá a la derecha. Esto puedo darle un color si quiero, por supuesto voy marcando con el ratón y puedo darle un color si quiero al texto, o si quiero trabajar con la rejilla, hago doble clic, se abren las pestañas de diseño y yo acá puedo trabajar con algún tipo de estilo, fíjense, ¿lo ven? Entonces, siempre todo el estilo va a ir variando de acuerdo a mi estilo de presentación, ¿no? Entonces, fíjense, yo podría hacer esto y podría generar datos
que son numéricos dentro de una planilla. Ahora, ¿está bien? Sí, está bien, se puede hacer así, pero si ustedes saben manejar Excel y tienen, vamos a abrir un Excel, acá tengo el Excel abierto de ustedes acá, voy a abrir, vamos a hacer una planillita simple, al mismo estilo, periodo, después habíamos puesto compras, ventas, y acá vamos a poner enero, febrero, marzo, 100, 200, 300, no sé, 110, no, 220, 330. Entonces, fíjense, esto es una hoja de Excel. Acá yo vamos a formatear con números, acá yo podría hacer cálculos, todo como ya hemos visto, ¿sí? Entonces, todo esto yo lo puedo manejar digamos, realmente para lo que es la planilla de cálculo. Ahora, la diferencia que yo tengo entre el Word y el Excel, que acá yo puedo trabajar con mi planilla, y lo que tiene interesante esto es que yo puedo llevar, lo vamos a poner acá, vamos a ver este manual, les voy a abrir los dos para que lo vean en paralelo, ¿sí? Vamos a achicar un poco, ahí está. Yo puedo llevar mi plantilla, mis datos de Excel a mi hoja de Word. Entonces, en vez de hacer esto a mano, lo que yo puedo hacer es esto, lo siguiente. Vamos a eliminar esta tablita, la voy a cortar, y voy a hacer esto. Yo voy a seleccionar en Excel, voy a copiar y voy a pegar acá. Y acá viene lo importante. Lo que yo voy a pegar acá en Word va a ser los datos que vienen de Excel. Pero, ¿qué datos? Fíjense que cuando le doy pegar acá en el Word, yo tengo distintas opciones. Las más importantes son esta, pegarlo como una imagen, y esta que es pegarlo como un vínculo. Lo demás tiene que ver con el estilo. Fíjense que ese es un estilo destino y este es un estilo origen. La diferencia que yo tengo entre este dato y este es que este dato es una imagen. Tiene la ventaja de cualquier imagen que yo la puedo mover, desplazar, trabajar como una imagen, ¿sí? Ponerle efectos de sombreado, todo lo que ustedes quieran. Y la otra opción es trabajarlo como un vínculo y tiene esta ventaja. Cuando yo lo pego como un vínculo, la principal ventaja es esta, que si yo en Excel cambio un dato, por ejemplo acá pongo 550, observen lo que va a pasar acá en el Word. No pasó nada, lo pegué mal, vamos a borrarlo. Vamos a cortarlo y lo vamos a pegar como un vínculo. Tiene que cambiar en el acto. Vamos a copiar y vamos a pegar, a ver, lo pegué como vínculo. Tiene que cambiarlo, ahí lo cambio. Bien, entonces vamos a ver acá. Fíjense, yo tengo ahí, vamos a poner un poquito de formato distinto, entonces tengo 100, 200, 300, 110, 500, 300. Vamos a ir al Excel y vamos acá a poner, por ejemplo, 200. Vamos a ir al Word. Me lo debería haber hecho automáticamente. Vamos a poner actualizar y ahí me lo actualizo. ¿Sí? Observen, le pongo actualizar los datos y automáticamente tengo los datos actualizados a los cálculos que van haciendo en... Epa, ahí arrastré sin querer. A los datos que van viniendo en el Excel. La ventaja que tengo de esto es que yo puedo tener acá, digamos, todos los datos a medida que se van modificando en Excel, yo los voy recibiendo y no tengo que actualizar mi reporte. Supongamos que yo tengo presentado un informe de ventas, entonces yo todos los cálculos los hago en Excel y después simplemente acá, botón derecho, actualizar y me va a traer los datos que tengo bien. La única desventaja que tengo, si lo pego así, es que esto lo tengo que manejar como una tabla, ¿no? Fíjense que esta es una tabla de vuelta vinculada. Yo podría darle el formato ese que tenía antes, darle color, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero es un formato, una tabla como habíamos visto antes. Entonces, esa es la idea de poder trabajar con los dos datos. Entonces yo acá, en Excel, si modifico acá, por ejemplo, pongo compras, vamos a poner 20 pesos, fíjense, sigo trabajando con mi Excel, lo podría guardar, entonces voy a ir acá a mi Word
y le voy a decir actualizame el vínculo. Entonces automáticamente mis datos, todos mis datos quedaron actualizados. ¿Sí? Ahí, bueno, Andrés está haciendo una pregunta, ya la vemos. El último tema, esto que también me hayan consultado, del porqué del PDF. Todos los documentos que ustedes tienen en Word o en Excel, tranquilamente los pueden imprimir o guardar como un PDF. Aclaro, el PDF no quiere decir que va a vincularse de manera directa, ¿no? Yo acá voy a poner ejemplo al archivo y lo voy a guardar como un PDF. Entonces, fíjense, ahí tengo un archivo que es PDF. ¿Lo ven? Pero si yo cambio en Word, no tengo ninguna opción acá dentro del PDF para que estos vínculos se actualicen. Sí lo tendría en el archivo de Word. ¿Cuál es la ventaja principal del PDF, más allá del tamaño que ocupa menos? Es que el PDF es un formato estandarizado, es un formato, por eso se llama PDF Portal that File, que es, digamos, archivo de datos estandarizado o portable estandarizado. ¿Qué es esto? Es que el mismo dato, digamos, el mismo archivo yo lo puedo leer en una computadora con Windows, en una computadora que tenga un Linux, una computadora que tenga digamos, un Mac, una Macintosh, lo puedo leer en un Android, en un celular que tenga un iOS, o sea, que sea Apple. Hacer PDF quiere decir que yo simplemente, si lo pongo en el WhatsApp, automáticamente lo voy a poder interpretar. A diferencia de que si yo les mando el archivo en Word, ustedes necesitan un editor de texto para poder abrir ese archivo. ¿Sí? En el caso particular del PDF, al ser un formato estandarizado, toda la documentación ustedes la van a poder guardar siempre y mostrar en cualquier tipo de equipo. ¿Qué está preguntando ahí Andrés? Pues ya se nos va la hora. Mapas conceptuales en Word. Es todo un tema el tema de mapas conceptuales. Yo no lo he hecho en Word, lo podrías llegar a hacer trabajando con algún tipo de vínculo, utilizando la parte de forma, se me ocurre, ir vinculando, pero no sé si lo vas a poder dinámico. Respecto a los mapas conceptuales, yo te sugiero que lo hagas. Hay un montón de páginas que lo puedes hacer gratuitamente en Internet que te van a ser bastante más útiles que Word. Yo lo que voy a hacer, tengo el micrófono abierto, creo que nos queda un minuto, Ricardo, ahí, si querés aclarar algo, el tema de certificados y todo lo demás. ¿Sí? Sí, no sé si tienen alguna otra duda que quieren ir consultando y ahí vamos cerrando, si te parece, Guille. Si es que sí, ahí veo que los aprovecho. chicos están enganchados con el tema de los mapas conceptuales. Mapas conceptuales es todo un tema hacerlo, no es fácil, porque es más, si uno lo hace por Word, vos viste cómo es mapa conceptual, tenés que ir relacionando todas las ideas y bueno, y hay que marcarlo. Entonces imagínense eso, hacerlo con Word. Lo que yo les sugiero es, yo he hecho alguna vez alguna idea, algo con mapas conceptuales, cuando lo he necesitado. Por ejemplo, el Prezi nuevo, aquel que tenga que hacer presentaciones, trabaja bajo el concepto de mapas conceptuales. Pero, por ejemplo, lo que yo les sugiero es esto, gente. Google Amigo, mapas conceptuales gratis. Hay un montón de herramientas antes de complicarse la vida de hacerlo con Word, un montón, ¿sí? Para poder hacer los mapas conceptuales. Imagínense hacer algo de esto con Word, es problemático. No van a solucionar mucho, se van a meter en un problema más que solucionar. Bien, tema certificado, Ricardo, ¿qué quieres aclarar? ¿Cómo va el tema certificados, videos que te preguntaron? Sí, los videos los subimos a los diferentes talleres a través del canal de YouTube de SAE Ciudadanía, es donde se van a ir subiendo los videos de los 3 encuentros y también lo van a encontrar vinculado en la página web de la universidad, en la sección de vida estudiantil, donde está el departamento de acompañamiento de las trayectorias. Y del tema de certificados también lo vamos a ir avisando todas esas novedades por mail, digamos, al mismo correo que se han registrado por el formulario, les vamos a enviar toda la información cuando esté disponible cada una de estas cuestiones. Perfecto. Bueno, Ricardo, bueno, gente,
Primero, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de acompañarnos. Sé que estamos por ahí en horario laboral y algunos están con familia, otros están trabajando. Es todo un tema, pero gracias por participar. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Yo les voy a dejar ahí, digamos, el link mío para las redes sociales, que es donde cualquier cosa pueden ver donde se están haciendo capacitaciones. Y desde ya, a ustedes, bueno, la gente de Secretaría, gracias por la invitación a esta charla. Espero sinceramente que les haya servido y haberles aportado, aunque sea un poquito más de conocimiento y ayuda para todos los trabajos que tienen. Bueno, muchas gracias, Guillermo, también por tu tiempo y por tu predisposición, como siempre, para evacuar cada una de las consultas de los y las estudiantes. Seguramente, bueno, nos encontraremos ahora nuevamente en octubre, que se va a volver a reeditar el taller también en un turno mañana y un turno tarde, para que aquellos estudiantes que no hayan podido participar en esta instancia se puedan seguir sumando. Y muchas gracias por brindar tus redes para consultas y dudas que puedan seguir teniendo los y las estudiantes. Y que no... Sí, siempre en conjunto para trabajar. Somos de la universidad y trabajamos con la universidad. Sí. Escucho, no sé quién está hablando. Profe, con ese line que pasó, ¿así lo podemos encontrar en cualquier red social? Mira, principalmente uso Facebook y hay una página que hice, porque casualmente como para el tema de las capacitaciones, que la hice para las capacitaciones, y el tema en Instagram también, porque, bueno, yo no usaba Instagram y me han pedido que use Instagram por el tema de esto, y todos usan Instagram, entonces, pero por aquí las dos redes me pueden encontrar. ¿Sí? Pero más que todo ahí me contacto con ustedes, que son los que por ahí tienen alguna duda con todo este tipo de cursos que vamos dando. Y ahora más en estos tiempos que sí o sí, con este tema de la virtualidad, necesitamos manejar todas estas herramientas. ¿Está? Chicos, lo que necesiten, a sus órdenes, cuídense, ¿sí? Que ya vamos a salir de esto. Chao. Nos estamos viendo en otro momento. Chao. Chao, hasta luego, Guille. Muchas gracias a todos y todas. No, por favor, gracias a ustedes.